¿Alguna vez han querido construir una API que escale automáticamente y donde solo se pague por lo que se usa? Bueno, hoy vamos a ver exactamente eso. Les voy a mostrar cómo conectar 4 servicios clave de AWS para lograrlo. Sin más, vamos al grano. Esa es, en esencia, la gran promesa de la computación sin servidor o serverless. Es un cambio de paradigma total. Miren, en lugar de estar gestionando servidores, el foco se pone únicamente en el código, en la lógica del negocio. La infraestructura, bueno, esa pasa a un segundo plano. Vamos a ver cómo API Gateway, Lambda y DynamoDB se integran para crear una solución súper robusta. Y además, vamos a usar X-Ray para monitorearlo todo. Al final de esto, van a tener un mapa clarísimo, no solo para entender cómo funciona, sino para aplicarlo en sus propios proyectos. Este es nuestro plan de acción. Primero, entendemos bien el concepto. Luego, vamos capa por capa. Los datos, la lógica y la puerta de entrada al mundo. Y cerramos con broche de oro viendo las herramientas para operar a nivel profesional. ¡Empecemos! A ver, primero lo primero. ¿Qué significa realmente esto de serverless? Ojo, no es que los servidores desaparezcan por arte de magia, ¿eh? Es más como ir a un restaurante. Uno sabe que hay una cocina, pero no se encarga de ella. Simplemente ya no tenemos que administrarla nosotros. Y ese es el punto clave. De verdad, se delega toda la gestión de servidores, el escalado, las actualizaciones, el mantenimiento, todo a AWS. Nuestra única responsabilidad es subir el código que resuelve un problema. Es un salto gigante en productividad. AWS nos da un ecosistema completo, como si fueran piezas de Lego. Para el cerebro de nuestras operaciones, o sea, el cómputo, usamos Lambda. Para guardar la información, el almacenamiento, tenemos a DynamoDB. Y para conectar nuestra aplicación con el mundo exterior, usamos la pieza de integración, API Gateway. Toda aplicación necesita un lugar donde guardar sus datos. Para nuestra API serverless, la elección más natural es DynamoDB, la base de datos no SQL de AWS. A diferencia de las bases de datos relacionales de toda la vida, DynamoDB nos da una flexibilidad increíble. Nos permite evolucionar el modelo de datos sin esas migraciones complejas y, seamos sinceros, temidas. Aquí trabajamos directamente con la agilidad de los objetos JSON. La verdadera magia de DynamoDB está en cómo maneja la escala masiva. Como es totalmente administrada, nos olvidamos del hardware. Escala sola y organiza los datos internamente en particiones. El resultado, un rendimiento rapidísimo y consistente. No importa si la tabla tiene 1000 registros o 1000 millones. Para consultar los datos de forma eficiente, DynamoDB usa índices. Pensemos que son como el índice de un libro. El GSI, o índice secundario global, es como tener un segundo índice organizado por un tema diferente. No sé, como nombres de personajes en vez de capítulos. Nos da una forma totalmente nueva de buscar. En cambio, el LSI, el índice secundario local, es más como reordenar los temas dentro de un mismo capítulo. Es perfecto para cuando se necesitan datos en un orden específico, pero solo dentro de un grupo que ya está definido. Muy bien, pasemos ahora al motor de nuestra aplicación. Aquí es donde vive toda la lógica de negocio, en AWS Lambda. Lambda es un servicio de cómputo basado en eventos, o sea, no está corriendo todo el tiempo, simplemente espera a que algo suceda. Cuando llega ese evento, Lambda ejecuta el código y, lo más importante, escala para manejar 1 o 1 millón de peticiones sin que tengamos que hacer absolutamente nada, y solo se paga por los milisegundos que el código está en ejecución. Nada más. Veamos un ejemplo práctico. En esta función, para insertar un usuario, vemos que el handler recibe un evento. De ese evento extraemos el nombre y el email del usuario. Luego, creamos un comando put_command para indicarle a DynamoDB que queremos guardar un nuevo item en la tabla usuarios. Simple, directo y al punto. Ahora, para leer los datos, el proceso es muy similar. Esta función usa un scan command. Esto es como una lupa gigante. Le pide a DynamoDB que recorra toda la tabla usuarios y devuelva todos los items que encuentre. La respuesta se formatea y se envía de vuelta como un JSON. ¡Fácil! Y finalmente, para eliminar. La función recibe un identificador único, que en este caso es el email desde los parámetros de la ruta. Con ese email, construye un objeto key que le dice a DynamoDB exactamente qué registro borrar usando un delete command.
Con estas 3 operaciones, ya tenemos una gestión de datos completa y funcional. Para llevar el uso de Lambda al siguiente nivel, hay que dominar 3 conceptos. Primero, el famoso cold start. Ese pequeño retraso inicial mientras AWS despierta la función. Es un detalle a tener en cuenta para aplicaciones sensibles a la latencia. Segundo, las Lambda Layers, una forma súper inteligente de compartir código o dependencias entre varias funciones para no andar duplicando. Y por último, la seguridad con IAM, que actúa como el guardia de seguridad, definiendo con precisión qué puede hacer cada función y a qué recursos puede acceder. Ok, ya tenemos la base de datos y la lógica. Ahora necesitamos una forma de exponer esa lógica al mundo de forma segura y escalable. Y esa es la misión de API Gateway. API Gateway nos ofrece, digamos, 2 sabores. Las HTTP APIs son más nuevas, rápidas y económicas, perfectas para la mayoría de los casos de uso. Las REST APIs son la opción clásica, con muchísimas más funcionalidades avanzadas, como validación de peticiones, planes de uso y cachés integradas. La elección, pues, depende de qué tan complejo sea el proyecto. Y aquí es donde vemos cómo se unen todas las piezas del rompecabezas. Un cliente, digamos una aplicación web, hace una llamada HTTPS. API Gateway actúa como el portero. Recibe esa llamada y, según la ruta y el método, sabe exactamente qué función Lambda tiene que llamar. Lambda hace su trabajo, se conecta a DynamoDB si hace falta y devuelve un resultado. Y finalmente, API Gateway toma esa respuesta y se la entrega de vuelta al cliente. ¡Listo! Al desplegar, hay 3 configuraciones que son clave. Primero, activar CORS es vital si la API va a ser consumida por una aplicación web desde otro dominio. Segundo, crear stages o etapas como dev y prod permite tener ambientes separados para desarrollo y producción y siempre probar cada endpoint directamente desde la consola de AWS para asegurar que todo funciona como debe antes de integrar. Construir la API es solo la mitad del camino. Para operar de verdad a nivel profesional se necesita visibilidad y automatización. AWS X-Ray es como tener rayos X para nuestra aplicación. Nos permite seguirle la pista a una petición desde que entra API Gateway, pasa por Lambda y llega hasta DynamoDB, mostrándonos exactamente cuánto tiempo tardó cada paso. Es una herramienta indispensable para depurar cuellos de botella y encontrar la raíz de los errores. Se acabó eso de andar haciendo clic manualmente en la consola para crear cada recurso. Con SAM, el modelo de aplicación serverless, definimos toda la infraestructura, la API, las funciones Lambda, la tabla de DynamoDB, en un único archivo de configuración. Este enfoque se conoce como infraestructura como código. ¿Y por qué es tan potente? Porque nos permite tratar nuestra arquitectura como si fuera software. Podemos guardarla en un repositorio, versionarla y replicar ambientes enteros con un solo comando. Es la clave para despliegues consistentes y automatizados. Hemos recorrido el camino completo, conectando cada pieza de esta arquitectura. Ahora tienen el plano y las herramientas para construir aplicaciones escalables y eficientes en la nube. La verdadera pregunta es, ¿qué se va a construir con todo este poder?